Hola mis hermanos, bendiciones para todos. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que va dirigido a los sacerdotes. Vamos a comenzar primeramente con los sacerdotes de la Antigua Alianza y vamos a terminar con los sacerdotes de la Nueva Alianza, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. A ver cuáles son las responsabilidades de los sacerdotes. Y vamos a descubrir lo que nos dice en Malaquías capítulo 2, versículo 1, y vamos a pasarnos del 5 al 9. Dice: para ustedes sacerdotes es también esta advertencia. En mi alianza con él se hablaba de vida y de paz, y se las concedí. Se hablaba también de respeto, y él me respetó y reverenció mi nombre. Esto es lo que dice el Señor, ¿sí?, a sus sacerdotes. Que en la alianza con ellos se hablaba de vida, se hablaba de paz, también se hablaba de respeto, se hablaba también de reverencia, ¿sí?, que ellos tenían que respetar, tenían que reverenciar el nombre del Señor. Y luego dice: el levita enseñaba la verdadera doctrina y nada perverso salía de sus labios. Dice que los levitas, los sacerdotes levitas, enseñaban la verdadera doctrina y que nada perverso salía de sus labios. Y si enseñaban la verdadera doctrina, quiere decir que había otras doctrinas que no eran verdaderas, que eran doctrinas falsas, así como en nuestros tiempos, que hay muchas doctrinas falsas. Y dice que ellos, me servía, traía paz y justicia y apartaba a muchos del mal. Esos sacerdotes, dice, es lo que hacían al principio, ¿sí? Enseñaban la verdadera doctrina, traían paz, justicia y apartaban a muchos del mal camino. Y también dice: porque los labios del sacerdote guardan el conocimiento y en su boca se debe encontrar la ley, pues es el mensajero de Yahvé de los ejércitos. En primer lugar, el sacerdote es el mensajero del Rey de los ejércitos de Dios. Y por eso dice que en los labios del sacerdote se guarda el conocimiento de Dios. Y debe de estar el conocimiento de Dios, porque para eso se consagró, para transmitir el conocimiento de Dios a la iglesia, al pueblo. Y vamos a seguir escuchando lo que dice. Pero ustedes se han desviado del camino, dice Yahvé de los ejércitos. Ahora ya les está reclamando que ya esos sacerdotes actuales ya se han desviado del camino, ya no cumplen con sus obligaciones. Y han hecho que muchos tropiecen en cosas de la ley. ¿Por qué han hecho ya que muchos tropiecen en cosas de la ley? Porque ya no se preocuparon de ellos mismos formarse, de tener el conocimiento de la ley del Señor, para así poder ayudar al pueblo, para así poder darles una respuesta, sí, verdadera, cuando se las pide el pueblo. ¿Y acaso no está sucediendo lo mismo hoy también, en nuestra actualidad, con nuestros sacerdotes? Que a muchos se les ha pedido una respuesta con fundamentos bíblicos de nuestra fe, y al no dársela a los fieles se confunden y mejor se van a otras sectas, se van siguiendo otras doctrinas. ¿Por qué? Porque ahora ya también el sacerdote ha descuidado, ¿sí? Ahora ya no se encuentra el conocimiento de la ley de Dios en sus labios. Y dice: por eso yo permití que todo el pueblo los despreciara y los considerara indignos, debido a que ustedes se separaron de mí y dieron fallos para cada cual según a ustedes les convenía. Fíjense, hermanos, que dice que el Señor permitió que el pueblo los despreciara a esos sacerdotes y que los considerara indignos. A hoy también, hermanos, nosotros escuchamos a mucha gente que habla mal de los sacerdotes de nuestro Señor Jesucristo, pero no hablan mal tanto porque se porten bien, porque cumplen con su deber. No, hablan mal de ellos, los odian, los aborrece el pueblo, porque no están cumpliendo con su obligación. Si fueron consagrados para el Señor, ellos deben de dedicarse completamente al servicio del Señor, a conocer su ley, a conocer su doctrina, a conocer la Sagrada Escritura, para cuando alguien les pida respuesta, sí, que anda queriendo ser engañado por las fieras salvajes, por los lobos voraces que traen otras doctrinas, les ayuden. Y no,
¿sí? Y por eso dice, debido a que ustedes se separaron de mí, dieron fallos para cada cual según a ustedes les convenía. Cada uno anda buscando sus propios intereses. Cada quien enseña lo que le viene en la cabeza. Tenemos el ejemplo de muchos hermanos separados que han dicho, yo fui con el sacerdote fulano y les pregunté que dónde decía en la Biblia que el Señor mandaba que nos confesáramos con el sacerdote. No, pues no le dio respuesta. Y así podemos poner muchos ejemplos. Dice, pues entonces mejor me fui. Y luego aparte me dijo, no, pues si tú quieres irte a un culto protestante o quieres irte con ellos, que eres libre. Sí, todo es lo mismo. Y nos damos cuenta, hermanos, que eso no es verdad. No todo es lo mismo. Porque la Biblia nos enseña que hay una sola iglesia fundada por Cristo. Que hay una sola fe y un solo bautismo. Entonces, ahora vamos a ver lo que nos dice también el profeta Oseas en el capítulo 4, del 1 al 8. Dice, escuchen lo que dice Yahvé, hijos de Israel. Yahvé tiene un pleito pendiente con la gente de esta tierra, porque no encuentra en su país ni sinceridad, ni amor, ni conocimiento de Dios. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué no encuentra todo esto el Señor en su pueblo? En su tierra, dice, solo hay juramentos en falsos y mentiras, asesinato y robo, adulterio y violencia, crímenes y más crímenes. Dice, pues, por eso todo el país está de duelo y están deprimidos sus habitantes, y desaparecen hasta los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar. Dice, pero que nadie acuse o se defienda, pues contra ti, sacerdote, es mi demanda. Fíjense cómo el Señor tiene primeramente con quién va a recalar, ¿sí? A reclamarle a sus sacerdotes por lo que está pasando en su pueblo. Dice, tropezarás en pleno día, y contigo tropezará el profeta en la noche, pues haré callar sus oráculos. Mi pueblo languidece por falta de conocimiento, y como tú has dejado que se perdiera el conocimiento, yo también haré que pierdas mi sacerdocio. Te has olvidado de mi ley, y también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjense, mis hermanos, qué interesante esto. ¿Acaso esto no es lo que está sucediendo hoy en nuestra iglesia con nuestros pastores? A ti, sacerdote, que si estás escuchando este mensaje, ¿sí? Dice, mi pueblo languidece por falta de conocimiento. ¿Y cómo tú has dejado que se perdiera ese conocimiento? Si a ti te corresponde, en primer lugar, preocuparte por evangelizar al pueblo, por dar a conocer la ley del Señor, por transmitir la verdadera doctrina y defender la verdadera doctrina. Y dice, todos por igual me han ofendido, pues me han dejado a mí su gloria para ir a unas vergüenzas. Y como comen de los animales que mi pueblo ofrece por el pecado, les conviene que mi pueblo siga pecando. Fíjense, hermanos, lo que el Señor les está diciendo a sus sacerdotes en la primera alianza, pero que esto también hoy está sucediendo en la nueva alianza. ¿Cuántos hermanos sacerdotes les conviene que el pueblo siga pecando, que siga en la ignorancia, para que sigan llevando ofrendas para ellos seguir en la comodidad? ¿Sí? Aquellos sacerdotes que dicen, no, pues yo nada más les doy los sacramentos y ya me recibo mi ofrenda, pero no se preocupa por evangelizarlos, no se preocupa por darles a conocer los mandamientos del Señor, por darles a conocer la ley del Señor, porque ellos tengan un verdadero conocimiento de Dios. Y por eso hoy tenemos a miles de bautizados, pero que no conocen nada de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y todo por qué? Porque los primeros responsables, ¿sí? Cada quien dice, le da por su propio lado, cada quien busca su propio interés y su propia comodidad. Ay, hermanitos sacerdotes, fíjense lo que sigue diciendo. Trataré al sacerdote como al pueblo, y le pediré cuentas por su conducta, a cada cual retribuiré según sus obras. Ay, aquí también entra el pueblo,
¿sí? El pueblo que también, en vez de ayudarle a los sacerdotes, se hace cómplice de ellos, ¿sí? Entonces, vamos viendo aquí, hermanos, que el Señor está pidiendo aquí una gran responsabilidad para sus sacerdotes, pero también le va a pedir cuentas a su pueblo, dice. A esos laicos que tenemos la responsabilidad, que tenemos el don de poder predicar la palabra del Señor y no lo hacemos. Nos callamos. Fíjense, ahora vamos a ver lo que dice Ezequiel, capítulo 34, versículo del 1 al 8. Aquí les habla pues a sus pastores. Dice, se me comunicó esta palabra de Yahvé. Hijo de hombre, habla de parte mía contra los pastores de Israel. Profetiza, les dirás a los pastores, esta es una palabra de Yahvé. Hay de ustedes, pastores de Yahvé, pastores que solo se preocupan de ustedes mismos. ¿Acaso el pastor no tiene que preocuparse del rebaño? Se alimentan de leche, se visten con lana, sacrifican los animales gordos, pero no se preocupan de sus ovejas. No han reanimado a la oveja agotada, no se han preocupado de la que estaba enferma, ni curado a la que estaba herida, ni han traído de vuelta a la que estaba extraviada, ni buscado a la que estaba perdida y a las que eran fuertes las han conducido en base al terror. Sin pastores mis ovejas se han dispersado, siendo así presa fácil de las fieras salvajes. Mi rebaño se dispersó por las montañas y colinas, el resto está disperso por todo el país y nadie se preocupa o sale en su búsqueda. Por eso, pastores, escuchen la palabra de Yahvé. Tan cierto como yo, que yo vivo, dice Yahvé, que si mis ovejas quedaron expuestas a los ladrones, si se convirtieron en presa de las fieras salvajes, la culpa es de los pastores. Mis pastores no se preocuparon de mis ovejas, se preocuparon de sí mismos, pero no del rebaño. Palabra de Dios. ¿Se dan cuenta, mis hermanos sacerdotes, lo que el Señor les está diciendo a sus pastores? Que no se preocupan de las ovejas, se preocupan solamente de las dos ovejitas que van solitas a la parroquia, y las demás ovejas que están siendo dispersas por las fieras salvajes, por los lobos feroces, que las están desviando de la verdadera doctrina. ¿Sí? No, esos no se preocupan nada. ¿Sí? Y cada uno dice se preocupa de sí mismo. Y esa es una realidad que estamos viviendo en muchos pastores, no en todos, ¿sí? Pero en la mayoría. Y aquellos que sí se preocupan de defender a esas ovejitas que están siendo engañadas por los lobos, ¡ay, cómo les va! ¿Sí? Se les critica muchísimo, que se la pasan peleando y que se la pasan discutiendo con la Biblia, pero ellos están haciendo lo que deben de hacer, hermanitos. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo que nos sigue diciendo el Señor ahora en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento vamos a ver también que es lo mismo, hermanos, para los sacerdotes de este tiempo, para los sacerdotes de nuestra iglesia, los sacerdotes de nuestro Señor Jesucristo, en Tito 1 al 7. Tito 1, del 1 al 7. Dice así, es 1 del 7 al 11. Dice así, pues el supervisor u obispo, siendo el encargado de la casa de Dios, debe ser irreprensible. No debe ser autoritario ni de mal genio, ni bebedor, ni peleador o que busque dinero. Al contrario, que reciba con facilidad en su casa, que sea amigo del bien, hombre de buen juicio, justo, piadoso, dueño de sí mismo. Cuando habla, que esté apegado a lo que es seguro, de acuerdo con la doctrina, y sea capaz de predicar la sana doctrina, y al mismo tiempo sepa rebatir a los que la atacan. ¿Se fijaron, mis hermanos? Que aquí también el Señor está hablándole a sus pastores, a los obispos, a sus sacerdotes, que también ellos tienen que estar apegados, tienen que predicar la sana doctrina.
y que tienen que rebatir a todos aquellos que la atacan, ¿sí? A los hermanos que han sido engañados y que andan atacando la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, porque hay muchos espíritus rebeldes y charlatanes y engañadores, sobre todo entre los de origen judío. Dice, hay que taparles la boca, pues enseñan en forma muy interesada cosas que no conviene y desconciertan a familias enteras. Ahí está. Pero ¿dónde están esos obispos? Que levanten la voz y que defiendan la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y que defiendan esas ovejitas que están siendo engañadas, ¿sí? Como dice aquí, que desconciertan a familias enteras, esos que vienen enseñando doctrinas falsas. Pero no, al contrario, ellos mismos dicen, no, es lo mismo, es lo mismo, es la misma Biblia, es el mismo Dios. Entonces, como dice el Señor, cada quien enseña lo que le agrada, lo que le conviene, lo que ellos quieren, pero no están enseñando la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es una gran responsabilidad para ustedes, hermanos sacerdotes. Y vamos a seguir viendo en Tito, capítulo 3, versículo del 10 al 11. También aquí nos dice algo sobre esto. Fíjense lo que les está diciendo. Dice, reprende al que deforma el mensaje. Después de 2 advertencias romperás con él, sabiendo que es un descarriado y culpable que se condena a sí mismo. Aquí el Señor les está mandando que tienen, ¿sí?, que reprender a todo aquel que deforma el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que es la doctrina que Él se encomendó, que les dejó a ellos para que la enseñaran tal y como Él se las enseñó. Son los primeros responsables, mis hermanos, sacerdotes, obispos. Entonces vamos a ver ahora también lo que nos dicen Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28 en adelante. ¿Qué les dice San Pablo a los presbíteros de la iglesia? Dice, cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos o supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Palabra de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos sacerdotes, obispos, la responsabilidad que tienen? Y entonces, ¿por qué ustedes están callando? ¿Por qué ustedes dicen que todo es lo mismo? ¿Por qué no defienden la doctrina de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué no cuidan a las ovejas? Nada más las alimentan, pero no las cuidan de los lobos. Porque aquí dice que esta es la iglesia de nuestro Señor a la que fueron llamados a cuidar por Él. Fueron puestos por el Espíritu Santo. Y esta iglesia vale muchísimo, vale la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño. Como escuchamos en el texto de Ezequiel, de esas fieras salvajes, de esos lobos que vienen a dispersar a las ovejas del Señor, del rebaño. Y lo siguen haciendo hoy también. Dice, de entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. ¿Y dónde están? ¿Dónde están esos pastores? ¿Por qué hay tantos hermanos ya engañados? ¿Por qué hay tantas sectas? ¿Por qué hay tantos hermanos que no encontraron una respuesta en la iglesia de Cristo? ¿Dónde están esos pastores que el Espíritu Santo ha puesto para que cuiden y pastoreen el rebaño del Señor? No, están cómodos, ¿sí? Cada uno anda buscando su propia comodidad. Bueno, mis hermanos, pues esta es una invitación que el Señor nos hace. Y también a nosotros, los laicos, que hemos recibido también el bautismo, tenemos esa responsabilidad de defender la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y de predicar la verdadera doctrina. Yo los invito, hermanos, que hagamos reflexión, tanto sacerdotes como laicos, porque el Señor nos va a pedir cuentas, ¿sí? A nosotros,
los bautizados. Bueno, mis hermanos, pues que Dios les bendiga. Ánimo.